Bienvenidos y bienvenidas a Diálogo Abierto en RTC Televisión, Municipalidad de Iquique. Como siempre estamos en esta estupenda locación, Casa Municipal de la Cultura, ubicada en Baquedano con Gorostiaga. Lindo lugar, casa tradicional, a tono con lo que vamos a conversar hoy día. Estamos con Diego Rebolledo Flores y con nuestro amigo Héctor Varela Calle, ambos arquitectos de reconocido prestigio en la ciudad. Diego hoy día además es secretario ministerial de la Vivienda y Urbanismo, y don Héctor Varela de la Oficina Municipal de la Vivienda. Dos importantes personajes para la conversación de hoy día en un tema candente como es la vivienda para las personas. Le agradezco muchísimo, Diego, que haya podido disponer de unos minutos para conversar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Y a Héctor también, que lo sacamos de sus planes, de sus proyectos y de sus Un gusto casas estar contigo acá. municipales. Conversemos entonces para que nuestra teleaudiencia conozca en qué va todo esto. Bueno, decir que gran parte de la ciudad de Iquique históricamente es autoconstruida. Pero a partir de los años 90 hubo una autoconstrucción asistida. Más adelante hay una tendencia a cooperativas de vivienda. Y así, por el lado del gobierno también tiene sus propios planes. Un plan gubernamental con fondos del Estado para producir vivienda, pero sin duda alguna que en los últimos años acá tenemos un problema grande, apremiante. ¿Ya? Se plantea de que en la región de Tarapacá y particularmente en Iquique el déficit está entre los mayores del país, y es entendible. Esta es una región históricamente atractora de población, más aún en los últimos años con esta gran inmigración de población extranjera. Estimado Diego, ¿usted nos podría, para abrir esta conversación, contar el panorama desde los planes del gobierno para hacer frente a esta necesidad de vivienda tan apremiante? Sí, bueno, bien tú decías que la región de Tarapacá es una de las regiones per cápita, porque cuando uno ve, digamos, la cifra por cantidad de vivienda en el déficit, digamos, evidentemente la región metropolitana, regiones como la Quinta, Valparaíso, Viña... Pero proporcional, sí. Son las que tienen los números más altos, pero claro, proporcionalmente la región de Tarapacá es, si no la más alta, una de las más altas de Chile, precisamente por digamos alimentado, no sé si precisamente, pero alimentado por el fenómeno migratorio, no solo migratorio externo, digamos, desde otros países, sino que también la migración interna. Hay que tomar en consideración, por ejemplo, que comunas como Alto Hospicio es la comuna de mayor crecimiento en Chile por lejos en la última década. El norte de Chile es una zona que atrae, principalmente por condiciones climáticas, por condiciones laborales, todo lo que tiene que ver con el fenómeno de la minería, atrae mucha gente a la región, y efectivamente hoy día tenemos uno de los déficits más altos, el que estamos tratando de enfrentar desde el gobierno. Nosotros, por mandato del presidente Boric, el ministro Monte, la subsecretaria Tatiana Rojas, lanzan a mediados del año pasado el plan de emergencia habitacional en el contexto mayor de la Ley de Integración Social y Urbana, que es la que mandata a los gobiernos a generar un plan de emergencia habitacional, y lo que hace el plan de emergencia es generar principalmente, digamos, las condiciones, diversificar las herramientas para poder llegar a construir más viviendas en un periodo más acotado de tiempo. En simple, eso es lo que hace el plan de emergencia habitacional. Nosotros, como gobierno, nos hemos puesto la meta a nivel nacional de construir 260.000 viviendas, y en la región la meta es de 9.300 viviendas, que en simple significa prácticamente doblar la capacidad de generación de viviendas que tenía Chile en los últimos años. Ese es
el panorama de esta región y bueno, ahí probablemente durante la conversación vamos a hablar más en detalle de las distintas herramientas que se nos están abriendo, pero básicamente la potencia que tiene el plan de emergencia es esa, poder diversificar la manera en que lleguemos a la construcción de vivienda. Diego, antes de ir a conversar, a preguntarle a Héctor sobre los temas más de atingencia municipal, quería preguntarte dos cosas. Primero, yo sé que el déficit habitacional tiene una forma de cálculo, pues hay una metodología. Pero sin embargo, en términos de vivienda, en los últimos años hemos escuchado de 20.000 viviendas que faltan. Acá estamos hablando de 9.000 en el periodo de gobierno actual, claro, lo que es bastante. Y segundo término, cuando hablamos de la ciudad, porque el gobierno construye ciudades, ¿cierto? Y no solamente vivienda. También hay que pensar de que faltan otras cosas adicionadas a la vivienda, ¿sí? Bueno, sí, ¿por ahí también los planes? El déficit de vivienda en la región de Tarapacá, que nosotros tenemos cuantificado como ministerio, que es nuestra cifra oficial, va en torno a los 20.000. Los 9.300 son el 40% más o menos del déficit. El plan de emergencia se planteó eso, bajar en un 40%. Es alto, pero nosotros no dejamos de decir como gobierno que sigue siendo preocupante. Es decir, nosotros con un tremendo esfuerzo vamos a poder avanzar en disminuir solo el 40% de ese déficit. Es decir, el 60% va a seguir siendo déficit. Y eso, ¿por qué es importante plantearlo? Porque el plan de emergencia habitacional es un plan especial, está acotado en un periodo de tiempo. Ese plan nos genera una serie de herramientas para poder avanzar, pero nosotros creemos que esas herramientas tienen que quedar instaladas. El déficit de vivienda es producto de un sistema que no ha dado el ancho y por lo tanto volver a ese sistema anterior va a generar de aquí a un periodo de tiempo probablemente nuevamente un déficit importante. Eso por un lado, y lo otro, es muy buena la acotación que tú haces respecto del Estado construyendo ciudad, porque eso también es parte de las premisas que nosotros tenemos desde el programa de gobierno del presidente Boric, construir más y mejor ciudad, y eso en el fondo significa llevar a la gente los beneficios que debería traerle la ciudad. Nosotros bromeamos un poco en el Ministerio diciendo que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se olvidó por harto tiempo de la segunda parte del nombre, o sea, éramos Ministerio de Vivienda, incluso harta gente nos dice Ministerio de Vivienda y no sabe incluso que la U de MIMBU es de Urbanismo, y eso es porque, claro, la urgencia de la vivienda, primero se consume normalmente toda la preocupación y la dedicación del Ministerio, o gran parte de la preocupación, pero segundo porque efectivamente no había una directriz clara en nuestros sistemas de preocuparse de los entornos, preocuparse de los barrios, preocuparse finalmente de la ciudad, de igual manera que la vivienda. Hoy día está más que comprobado que instalar solo vivienda finalmente no te ayuda a solucionar el problema. Lo que la gente quiere no es solo una vivienda, la vivienda le da la seguridad de tener un techo donde guarecerse, pero para poder interactuar, para poder vivir, nosotros necesitamos ciudad. ¿Y qué es ciudad? Transporte, servicios, comercio, educación, salud, todo ligado al entorno donde vivimos. Y ahí, bueno, estamos haciendo un trabajo que también podemos contar más adelante, fuerte, principalmente, por ejemplo, en la comuna de Alto Hospicio, respecto a Iquique, todo el crecimiento de la extensión sur que hemos trabajado con el municipio va de la mano precisamente de construir un tramo, un pedazo de ciudad y no simplemente una acumulación de casas. Sí. Héctor, bueno, hay una serie de cosas que nos plantea el CEREMI que sin duda alguna son bastante auspiciosas y buenas en términos de lo que en las últimas décadas se ha hecho en Iquique. Con relación a lo que señalaba, entre otras cosas, el CEREMI Rebolledo, sobre la diversificación, porque en algún minuto para los gobiernos anteriores esto era los programas del Servio, ¿ya? Y ahí quedamos anclados, y se omitían buena parte de proyectos e ideas e incluso experiencias históricas en materia de más participación de los propios anhelantes de vivienda. Usted tiene la cualidad de que ha participado directamente de los programas del municipio de Iquique, que se ha destacado por este protagonismo, ¿no?
no ha dejado de hacer las cosas. ¿Cuál es el plano en que hoy día se encuentra la Municipalidad de Iquique impulsando los planes de vivienda diversos que hoy día existirían? Sí, mira, nosotros primero informar que somos una oficina, un departamento de la vivienda de la Municipalidad de Iquique que fue creado hace un par de años atrás, pero estos 2 últimos años que yo he estado a cargo, por mandato del alcalde, hemos transmitido un poco la experiencia que tú mencionas de la autoconstrucción. Es una experiencia el año 1996, que en Alto Hospicio, sí, allí hicimos una suma no menor, casi 1000 viviendas, o sea, 994 viviendas para ser más exacto. Y fue un trabajo con la comunidad, donde las personas eran parte de la solución del problema. Entonces, ese concepto lo transmitimos al Ministerio y fue incorporado al programa del Plan de Emergencia y Habitación del presidente Boric. Entonces, ya no es solamente el subsidio común y tradicional, sino que está también la autoconstrucción dirigida y la vivienda industrializada, entre varias más que hay, ¿ya? Y nosotros con ese aporte hemos visto que ha sido muy bien recibida y en este momento estamos postulando un concurso, un proyecto específico que son 116 viviendas en un sector de alto de Playa Blanca Norte, donde allí se va, digamos, a trabajar con este mecanismo, o sea, autoconstrucción dirigida y la vivienda industrializada. Entonces vamos a tener la primera muestra de este proyecto de Expansión Sur, como un piloto, podríamos decirlo, pero en real, que va a ser en el sector que te mencioné, entre otros proyectos más que tenemos en la ciudad. Sí. Bueno, en los últimos años hemos escuchado mucho Alto de Playa Blanca, Alto Los Verdes, Lobitos. Entonces está muy en la retina de la gente en este último tiempo, sobre todo aquellas familias que no tienen una vivienda y por supuesto ellos anhelantes están. Ahora, yo quería saber cómo se relaciona, a través de qué instrumentos desarrolla el Departamento de Vivienda Municipal con lo que son los planes y la normativa del gobierno, del Estado de Chile. Primero hay que indicar que nosotros somos una entidad patrocinante vigente, estamos inscritos como entidad patrocinante. Hay que entender que del sistema antiguo, podríamos decir, heredado por el pasado, las entidades patrocinantes eran entidades privadas, ¿cierto? Particulares. Un grupo de profesionales se juntaba con una constructora, un grupo de personas que necesitaban vivienda, armaban el comité y se organizaba este trabajo. Hoy en día está cambiando esto con el presidente, con el plan de emergencia habitacional, nos está entregando a nosotros, a los municipios, como más poder, ¿cierto? Para poder entrar a resolver el problema habitacional, pero a través de una entidad patrocinante municipal, que siempre ha sido, pero hoy vamos a tener una herramienta mejor y hace poquito acabamos de firmar un convenio con el CEREMI y el alcalde, donde vamos a tener, digamos, un trabajo más en equipo, podríamos decirlo, donde va a haber un apoyo técnico, ¿cierto?, profesional, porque hay que entender también que los municipios no están acostumbrados a resolver problemas habitacionales, ¿cierto? Nosotros, bueno, tuvimos una excepción con la autoconstrucción, pero esa es pega del serbio. Entonces, ahí está la expertise, los metros cuadrados necesarios, el programa social, los filtros, los programas para poder filtrar a las familias, quienes requieren, quienes no. Entonces, todo este trabajo ahora con este convenio se va a realizar de manera más fluida. Entonces, eso es una gran ventaja porque, imagínate, hay que trabajar con los DS49, los DS1, los DS... No sé, hay varias normativas, hay varios concursos que tienes que, digamos, manejarlo al dedillo para poder, digamos, no equivocarte en la postulación. Entonces, nosotros ya, afortunadamente, tenemos avanzado, estamos trabajando con comités. La municipalidad tiene organizado 52 comités, donde somos entidad patrocinante. Yo no creo que haya en algún momento en la ciudad, a lo mejor, o en el país, alguna entidad patrocinante que maneje 52 comités. Eso es ahora se está dando, ¿ya? Y tenemos 25 cooperativas, donde nosotros la estamos también patrocinando. O sea, ellos se han acercado a nosotros y nosotros les hemos ayudado en la conformación, pero ellos tienen interés que nosotros los apadrinemos, como por decirlo así, los patrocinemos, para poder llegar al objetivo, que es la vivienda. Seremi, hablando justamente de lo último que señalaba Héctor, usted nos decía, nosotros tenemos un plan y estamos aspirando a construir 9.000 y tantas viviendas en este periodo de gobierno. Héctor nos dice, nosotros tenemos
patrocinamos en este caso comité, pero a la vez apoyamos cooperativas de vivienda. ¿Cómo se unen, por un lado, esa organización de pobladores que buscan su vivienda con esta aspiración, este plan del gobierno de construir 9.000? ¿Estamos hablando de lo mismo en este caso? Sí, bueno, Héctor da un poco en el clavo respecto de la disposición que ha tenido el gobierno del presidente Boric en invitar a actores distintos, digamos, que estaban normalmente fuera de estos procesos, a ser parte de este proceso. Eso, por un lado, es parte de tener conciencia de que estamos en una emergencia, y cuando uno tiene una emergencia, aquí hay que dejar de lado incluso tintes de tipo político, podrían ser, porque entre todos tenemos que buscar una solución, porque finalmente detrás de los números fríos, digamos, hay familias que están pasándolo mal, que no tienen un lugar adecuado donde vivir. Entonces, el plan de emergencia habitacional, junto con incentivar esta amplitud de herramientas donde está la autoconstrucción, donde está la vivienda industrializada, pero también hay, por ejemplo, programas especiales para trabajadores en la región de Tarapacá, acaba de aprobar uno de los 2 proyectos a nivel nacional. Solo 2 en Chile lograron quedar seleccionados para proyecto especial de trabajadores, un proyecto que se trabajó precisamente con el municipio además de Pozo Almonte, así que con esto empiezan a aparecer los municipios como entidades importantes para ir avanzando en este trabajo. Bueno, Héctor lo decía, nosotros estamos abriendo, junto con la herramienta, el camino a nuevos actores, no solo los municipios, es más, hay que decir que también en esto pueden entrar agrupaciones, fundaciones, organizaciones sin fines de lucro que quieran dedicarse también a la generación de proyectos de vivienda. ¿Cómo llegamos al número? Que era tu pregunta específica. Si esto aporta para los 9.300, claro que aporta. Es decir, nosotros no nos atreveríamos a pensar que podamos ser capaces de construir prácticamente el doble de lo que se construía en Chile si no estuviéramos seguros de que esta invitación que le estamos haciendo a todas las entidades públicas, a todas las entidades privadas a trabajar en conjunto, viniera a ser o venga a ser bien recibida. Nosotros necesitamos de ese apoyo. O sea, nosotros lo hemos planteado en todas nuestras intervenciones. Si bien el Ministerio lo que hace y lo que está tratando de hacer es generar todas las herramientas, simplificar los procesos, agilizar los procesos para poder ir avanzando, nosotros somos súper conscientes de que hoy día necesitamos a las empresas constructoras, a las entidades patrocinantes, a los municipios, a los gobiernos regionales. Hace una semana atrás acabamos de entregar con harta alegría los subsidios a 420 familias en Pozo Almonte, en un proyecto donde faltaba un poco de plata y se le pidió el aporte al gobierno regional. El gobierno regional va a financiar las urbanizaciones de ese proyecto y por lo tanto lo que quiero comentar es que, claro, todo esto está muy ligado y está tan ligado que en el fondo nosotros dependemos de ese gran trabajo mancomunado, que es una invitación que nos ha hecho varias veces el presidente, el ministro, la subsecretaria, para trabajar con todas y todos, los actores y actrices de, en este caso, la región, porque si no logramos esa armonía, si no logramos conjugar a todos esos actores y actrices en entender la importancia del acceso a la vivienda, no lo vamos a... No llegan a la meta. No vamos a llegar a la meta. Probablemente, pero nosotros estamos muy confiados porque la verdad que la respuesta de este primer año ha sido bastante interesante. Mira, en tiempos de crisis, como usted lo acaba de señalar, hay que trabajar y dar satisfacción en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de personas, o de familias en este caso. La crisis de la vivienda data de bastante tiempo, ¿verdad? Pero hemos pasado los rigores muy grandes que tuvimos en el pasado y ahora hemos mejorado harto. Yo me acuerdo de los años 80 cuando se intentaba con pocos recursos dar a la mayor cantidad de personas, pero en espacios de vivienda tan reducidos que generaba problemas sociales tremendos. Desde los años 90 para adelante eso varió. Sin embargo, todavía estamos con problemas en cuanto a la satisfacción. Les voy a dar un dato, a ver si me ubican. Yo tuve la oportunidad preciosa de participar en un estudio de satisfacción de vivienda social, analizando el periodo 1991-2001, ¿ya? 10 años de vivienda social en Iquique y Arica, ahí con un equipo entre arquitectos y sociólogos de la UNAP.
muchas cosas concluimos, pero uno de los temas más importantes que yo creo que tiene que ver con lo que estamos conversando es que mucha actividad familiar, por la reducido que eran las viviendas, se hacía en la calle. El juego de los niños y muchas cosas como esa, ¿no? No había espacio adentro, así que se hacían afuera. Hoy en día, ¿cuál es el panorama? Bueno, a ver, el Ministerio Para aumentar la satisfacción de las Sí, el Ministerio ha avanzado harto, la verdad, en cantidad de metros cuadrados de vivienda y en calidad de la vivienda. Eso es innegable, lo que no quita de que podemos seguir aspirando a más. Esto va muy ligado al desarrollo del país en general, tiene que ver con temas económicos, pero también tiene que ver con voluntades políticas. No hay que olvidar que hasta el 73 la calidad de la vivienda pública en Chile era bastante buena, de hecho era reconocida en los contextos internacionales. Sí, es verdad que había una producción numérica quizá menor, evidentemente en un país más pobre, digamos, recursos más limitados, pero en la ciudad, por ejemplo, proyectos como la remodelación del Morro, como La Puntilla, como las poblaciones del sector de Playa Brava, innegablemente tenían una calidad que es respetada hasta el día de hoy. Nosotros queremos seguir avanzando en esa línea. Una cosa que tiene que ver con la satisfacción y un poco lo que tú escribías respecto de la vida familiar, dentro y fuera de la casa, tiene que ver también con identificar bien el tipo de casa para el tipo de familia que se necesita. En eso yo creo que el municipio, bueno, por la experiencia que tuvo en la autoconstrucción en Alto Hospicio, hay que remontarse también de que esto del municipio y la ligación con la vivienda es un tema que viene de varias décadas. Es decir, el exalcalde Soria... Estamos hablando de los años 60 en adelante. En los años 60, precisamente, sí. En esta política de operaciones sitio, de autoconstrucción, ya hay experiencia de entrega de vivienda. Pero bueno, volviendo a lo de ahora, hay que hacer bien ese trabajo de identificar bien cuál es la familia que va a albergar un hogar para saber cuál es la casa que le corresponde. En la década de los 90, que es lo que tú nombras, yo creo que uno de los principales errores era eso, era la misma casa para cualquier familia. Hoy en día nosotros tenemos algunas líneas que hemos avanzado en eso, por ejemplo, hay viviendas especiales para tercera edad, para movilidad reducida. Se piensa distinto una vivienda que es para una familia joven, que probablemente va a tener, o ya tiene, o va a tener hijos en el camino, distinto de, por ejemplo, una vivienda que sea para una pareja de la tercera edad, donde probablemente ya no va a crecer esa familia. En eso se ha ido avanzando. Y también volver a reforzar, porque me parece súper interesante la preocupación respecto a lo que pasa afuera. Es decir, claro, uno esperaría que la familia pueda poder atender todas sus necesidades dentro de la vivienda. Pero eso no quiere decir que tenemos que también propiciar vida fuera de la vivienda. Y ahí esto tiene que ver además incluso en el contexto actual con en tanto temas de contemos seguridad. con espacios. ¿Sí? Claro. Espacios adecuados, buenos, seguros. Fondo, no todo lo puedes hacer dentro de la vivienda. Tienes que poder entregar espacios públicos de calidad. Y insisto, hoy día donde estamos en una lucha también como gobierno por enfrentar temas de seguridad, está muy estudiado que los buenos espacios públicos que hacen que la familia se tome los espacios públicos va ahuyentando también las incivilidades y la inseguridad. Entonces, se ha ido avanzando, nos falta harto por avanzar. Aquí hay también un tema de voluntad política respecto de entender a la vivienda como el lugar donde tú vives y no a la vivienda como una entidad transable, como una unidad casi comercial. En eso también hemos ido avanzando. Nosotros somos un gobierno que apoya el derecho a la vivienda. Y en el fondo eso significa que apoyamos que la gente tiene que tener lugares dignos donde vivir y no una cosa material que en el fondo es una entidad transable en el mercado, porque las viviendas finalmente por mucho tiempo fueron pensadas de esa manera, como algo que tú tenías una vivienda para poder heredarla o venderla, o era casi como un seguro tener una vivienda. Sigue siéndolo, de hecho, está instalado eso en la familia. Pero nosotros queremos cambiar a eso, a que la gente tenga un lugar digno donde vivir, digno y adecuado donde vivir, y además con entornos adecuados
En eso hay que seguir avanzando, pero insisto que la voluntad política es bien importante para poder avanzar en esa línea. No, interesante, te lo agradezco muchísimo en ir aclarando esas cosas, Diego. Víctor, por Sí, poco sí, complementar, por supuesto. el tiempo del 2014, bueno, cuando era director de obras me tocó demoler, tú sabes, las dunas y las quintas. Claro. Demolimos más de 100 edificios. Sí. Pero lo particular era que en las quintas, al entrar a ver los departamentos, estos bloques de ladrillo eran de 35 metros cuadrados. Entregado, creo que fue el año 80, se entró al gobierno militar, ¿cierto? Ahí están las quintas, las dunas, las quintas, claro, las me dunas. acuerdo. Entonces, ahí te entiendo cuando es no solamente cantidad, sino que es calidad, ¿cierto? Y lo bueno es que la reconstrucción vino a doblar prácticamente los metrajes. El serio ahí entregó departamentos de 60, 65 metros cuadrados aproximadamente. Cambió la vida. Ahí, Claro, de todas maneras. Entonces nosotros, como Departamento de la Vivienda, hemos establecido como un metraje que es como digno, donde te caben 3 dormitorios, ojalá 2 baños, no solamente uno. Hay que cambiar el paradigma, o sea, 2 baños, living, comedor, cocina, balcón, terraza, ojalá llegar a los 70 metros cuadrados. Y con posibilidades de crecer. Ese es como el óptimo que nosotros analizamos Sí. de forma, bueno, particular, como departamento. 70 metros cuadrados. Eso lo ve la como Municipalidad de Iquique. Sabemos que a lo mejor no vamos a llegar a los estándares que hay actual, pero esa es la propuesta, digamos, digna, por decirlo. Y en un terreno inicialmente eran 200 metros cuadrados, era de 10 por 20, pero quedamos ahora en 9 por 18. Entonces, esos son como los parámetros que nosotros hemos estudiado como especialistas en el área, y viendo la dignidad, la función, llegamos a ese valor. Y estamos trabajando en un master plan, que es la expansión sur de Iquique, con un metraje así, de terrenos de 9 por 18, no pasajes, estamos hablando de calles. ¿Ya? El ejemplo de autoconstrucción es un ejemplo que tú puedes recorrer y ver qué pasa cuando la vida se da en la calle. Se en un nota pasaje. inmediatamente. Totalmente cambia. Sí. De hecho, las casas de altos pisos, que costaron en su momento 6 millones de pesos la construcción, hoy están en 150 a 200 millones. Ese es el valor que actualmente tiene una propiedad cuando tiene esos estándares, el puro ancho de la calle. Es un bien tremendo el que Claro. tienen ahora. Claro. Mira, precisamente iba a ir a ese punto, que bueno que hayas intervenido justo, porque te iba a decir la experiencia municipal, cómo andan los diseños, cómo nos hacemos cargo de los metros cuadrados, pero además el entorno, ¿no? Te escuché, Diego, sobre la calidad de las viviendas que el Estado podía construir en los años 60, ¿ya? El Morro y otras. El que me viene más a la memoria es el Morro también. Pero también hubo en ese momento experiencias de cooperativa, en Playa Brava, por ejemplo. Pero voy a tocar un punto que es el siguiente. Hoy en día hay un fenómeno tremendo en cuanto a la necesidad de acceder a vivienda, porque lo que más ha crecido en este último tiempo son los campamentos, particularmente ubicados en Alto Hospicio, pero también tenemos en Iquique. En los años 60, paralelo al hecho de que había construcción por parte del Estado, ¿ya? También había construcción de gente que accedía a un terreno. En ese tiempo la Municipalidad de Iquique, por ejemplo, entregaba terreno y la gente podía, con lo que podía, construir. Yo soy hijo de esa experiencia, por eso se los digo. Yo nací justamente en una experiencia de autoconstrucción dura, ¿ah? Ahí era el papá nomás, ¿no? El municipio le entregaba ahí la tiza ahí de marcado, la gente con los familiares construía. ¿De qué manera hoy día, eso que veíamos antes, logramos resolver los problemas de la gente que prácticamente no tiene recursos financieros como para entrar a solicitar un crédito a un banco, o ni siquiera sostener su participación en una cooperativa? ¿O no somos capaces de resolver los temas de los campamentos, o por dónde va ese fenómeno? Sí, bueno, son varios temas aquí. Primero, para enfrentar los campamentos, también depende mucho con el prisma con que se mire. Digamos, los campamentos por mucho tiempo fueron criminalizados, digamos, visto como una acción ilegal e ilegítima. Nosotros como gobierno no es que incentivemos los campamentos, pero sí partimos de la premisa de que quien llega a vivir en un campamento es porque no tiene ninguna otra alternativa para vivir. Nadie llega por gusto a vivir en un campamento, y eso hay que partir entendiéndolo de esa manera, porque si no... No solo es tierra de inmigrantes, ¿eh? Hay mucha gente que... Hay muchos chilenos, la pandemia obligó a mucha gente de estándar medio, se podría decir, a terminar viviendo
en campamentos y es una tremenda crisis que de hecho no se muestra mucho, pero que nosotros somos conscientes de que existe. Respecto a los campamentos, nosotros estamos tratando de avanzar en 3 líneas, digamos. Una primera muy básica que tiene que ver con habilitación primaria, es decir, poder llevar algunos servicios para mejorar la calidad de vida de la gente que está viviendo en la situación de campamento. Esto significa instalar estanques de agua, llevar extintores, porque los incendios son un tema muy grave en los campamentos, llevar algunos artículos de seguridad, cosas como esa, pero intervenciones muy pequeñas y muy temporales, digamos. Luego hay 2 grandes líneas de trabajo. Una es la radicación en los mismos lugares cuando se pueda, cuando no estén, por ejemplo, en zonas de riesgo. Lo que nosotros queremos hacer es hacer levantamientos, lo estamos haciendo, digamos, levantamientos de la situación de la gente que vive en campamentos, levantamientos físicos de los terrenos que tienen asignados. Hay campamentos que son bastante ordenados, digamos, que incluso algunos de ellos tienen asesorías profesionales para ¿Acá generarse. en Iquique podemos nombrar uno? En Iquique hay varios, digamos, hay varios en el sector del exvertedero, Alto Molle tiene algunos sectores bastante bien distribuidos, bien ordenados. Entonces, en esos lugares lo que se está evaluando es la radicación, es decir, poder poner en regla ese terreno que la gente ha ido construyendo para luego llegar con servicios, es decir, que el Estado pueda llegar por lo menos con los servicios básicos, luz, agua, alcantarillado. Y hay otros casos donde no es posible erradicar o donde la gente no quiere esperar esos procesos que son un poquito más lentos, un poquito más complejos. Está la erradicación, que es decir, organizar los grupos de personas y llevárselos a otro lugar en proyectos ya definitivos. Ahí, por ejemplo, hay casos de los que me acuerdo en este rato, un proyecto que se llama Renacer y Pionero, que son 2 campamentos donde están saliendo alguna gente a proyectos que se están entregando ahora. Y además hay un proyecto de construcción que se llama Renacer y Pionero, que es un proyecto de edificios de departamentos que se está empezando a construir, y también parte de este campamento va a cambiarse a esos proyectos. Ahora, lo de la autoconstrucción, lo de entregar sitios, bueno, ahí hay que ser crítico y yo creo que no tener vergüenza en decirlo, digamos. Efectivamente, en los años 60, por la urgencia de la vivienda y por las limitaciones que tenía el Estado, se ocupó lo que se llamaba la operación Tiza o la operación Sitio, que era básicamente el Estado poniendo a disposición terrenos del Estado, que ahí también hay un tema importante. Hoy día también nosotros como Estado entendemos que el suelo es de los chilenos y para los chilenos en el fondo, o para los residentes, porque hay gente que nace en otros países pero que hoy día son residentes. Y eso también es un cambio de paradigma. El suelo en el mundo se ha vuelto uno de los bienes transables más apetecidos. Por lo tanto, que un Estado venga y diga el suelo es primero para que la gente viva bien y viva con cierta calidad, es un cambio no menor en la manera de entender el problema. Bueno, pero en los años 60, claro, se llegó a esto de la operación Tiza, pero que hoy día, el 2023, tengamos que estar pensando nuevamente en Operación Tiza. O sea, primero hay que partir diciendo que es un poco una vergüenza. Es decir, el Chile entre los años 60 y el año 2023, que tenga que estar recurriendo a las mismas herramientas, es un fracaso como país que hay que asumir. Si no lo asumimos, encontramos que hacemos todo bien y, digamos, no solucionamos los problemas. Asumido ese fracaso, porque o sea, cuando uno fracasa tiene que asumirlo. Hoy día lo vemos como una herramienta que podemos utilizar, porque cuando el Estado fracasa, digamos, finalmente la gente es la que sale a solucionar su problema. Y hoy día lo que tenemos que hacer como Estado es colaborarle a la gente para que solucione su problema. Entonces, por eso que las ideas de, entre otros, el municipio de Iquique respecto de avanzar en la autoconstrucción ha sido bien recibida por este gobierno, porque finalmente significa que el Estado ponga suelo a disposición de la gente y que la gente con sus propios medios pueda ayudarle al Estado, mientras el Estado no logre tener un sistema más robusto y más autónomo, porque nosotros siempre repetimos que nosotros hoy día nos toca administrar un sistema, pero que es un sistema que no nos gusta. Nosotros por eso planteamos un gobierno de cambio y transformaciones, porque este país tiene que avanzar con cambio y transformaciones profundas, pero mientras tanto tenemos que administrar lo que nos toca. Entonces el Estado pone a disposición suelo y la gente nos ayuda con sus medios a poder solucionar el problema, y la gente lo hace. Finalmente, los campamentos, ¿qué son? Gente que construye sus propias viviendas. Si la gente pudiera construir en terrenos propios, va a poder construir de mejor manera, con mayor seguridad, pero además nosotros no estamos quedando en eso.
Por eso que la autoconstrucción se llama autoconstrucción asistida, porque lo que está poniendo el Estado es la intención además de colaborar con conocimiento profesional, en este caso por ejemplo el municipio de Iquique a través de sus profesionales, para que la gente no construya mal, sino que construya de la mejor manera posible, siguiendo las normas, siguiendo temas de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo, esto que es reconocer un fracaso se tiene que convertir en una posibilidad de seguir avanzando. Y solo termino diciendo que sí hay algo que tenemos que cambiar respecto a los 60. Efectivamente, en los 60 se trabajaba con gente con bastante escasos recursos. Hoy día se entiende que la autoconstrucción no puede ser para los más vulnerables, palabra que a mí no me gusta porque yo encuentro que la gente que se cría en condiciones más duras no son vulnerables. Yo probablemente soy más vulnerable que alguien que se haya criado en un contexto más duro. Pero para la gente de recursos más bajos, ahí sí tiene que estar el Estado. O sea, cuando el Estado no te ha dado las posibilidades de que tú tengas un mínimo de flotación aceptable, el Estado no puede desaparecer. Pero las clases medias, aquellos que hoy día se conocen como los muy ricos para el subsidio y muy pobres para los bancos o para la empresa, para el negocio inmobiliario, sí son gente que tiene capacidades y el Estado ahí sí puede colaborarles para que en conjunto, haciendo una unión privado, digamos, persona individual, familia y Estado, poder construir su vivienda, porque hay grandes experiencias, entre ellas no solo la autoconstrucción de Alto Hospicio, que fue lo último, sino que en el periodo de los años 60, la población O'Higgins, la población Caupolicán, la población ex Soria, que hoy día se llama Padre Hurtado Nuevo Chile, son ejemplos de autoconstrucción que hoy día son parte consolidada de la ciudad. La Jorge Nostroza, claro. La ex John Kennedy. Para apoyar eso, Héctor, un poco, todo eso se pudo hacer en esos tiempos porque existía una ley Lynch. La ley Lynch te indica una línea de la calle La Concordia de Eso Cerro Más, es muy de Iquique. es muy de Iquique, y te dice que todas esas propiedades hacia el norte son de propiedad municipal. Entonces allí el suelo, bueno, en ese tiempo Jorge Soria pudo entregar los terrenos. Por eso Soria pudo hacer lo que hizo. Por eso pudo hacer lo que hizo. Entonces hay un factor importante. Entonces, porque acá el problema es el suelo. Nosotros no tenemos espacio donde seguir construyendo. Entonces, por eso que en esta mesa, en este convenio, pues salvo recuperar, como lo decía el Cere. Recuperar espacios, terrenos que están por ahí. Pero acá el actor fundamental es bienes nacionales. Porque los terrenos aptos para poder tener, no tenemos más que hacer el sector sur. La expansión sur que dice el plan regulador, ¿cierto? Entonces, en este trabajo, ojalá que podamos tener un convenio de trabajo colaborativo también con bienes nacionales, como el que tuvimos hoy con el Ministerio y Vivienda y Urbanismo. Entonces, y también otro actor importante que tiene que estar, porque tiene que estar todo acá en este trabajo, agua del altiplano. Tiene que haber factibilidad para poder llegar al suelo donde no hay agua. Entonces, son muchos actores, bienes nacionales, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Municipalidad con la planificación, Gobierno regional con las plata, las lucas, agua del altiplano con la factibilidad con el agua. Entonces, este es un trabajo en equipo realmente, que para poder lograr la meta que tenemos con el presidente. Dos preguntas para ir cerrando esta conversación de hoy día. Los minutos ya se nos han ido. Dos preguntas. Para ti, Héctor, a propósito de esta nueva condición, de esta nueva realidad, porque ahora, a diferencia de años anteriores, sí se dialoga con el gobierno y el presidente se pronuncia frente a una nueva política pública para vivienda. Y el ministro de Vivienda, don Carlos Monte, ha viajado y él ha reconocido la importancia que tienen los planes que durante mucho tiempo desarrolló casi aisladamente, porque no tenía apoyo, la Municipalidad de Iquique. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las expectativas y las metas ahora del trabajo municipal en la vivienda? Y para el caso de Diego, ¿cómo lo hacemos, Diego, a propósito de esta nueva realidad también, frente a una competencia que hay por los metros cuadrados? Porque sí es cierto que hay que recuperar espacio y no decir a la gente poco menos que un dicho, ¿no? Mandarlos a la punta del cerro. Como se dice que pensaron los que mandaron a los primeros erradicados a Alto Hospicio, los mandaron a la punta del cerro literalmente, ¿no? ¿Cómo lo hacemos desde ese punto de vista, Seremi, para que los intereses de la vivienda social, ¿no es cierto?, más cerca de la población que hoy día tiene menos capacidad de endeudamiento, no compita, sino que tenga también una parte del suelo urbano con los grandes propietarios de las grandes inmobiliarias? ¿Cómo lo hacemos para lograr eso, de que esto se siga desarrollando en los cánones actuales, pero que no signifique que
todo termine favoreciendo al sector inmobiliario privado. Ya, mira, Héctor. primero estamos en el mejor momento. O sea, tuvimos Piñera 1, Piñera 2, Bachelet 1, Bachelet 2 y no pasó nada. Izquierda, derecha, da lo mismo. Entonces, no, sin ser político, sin llevar este tema a la política, estamos en el mejor momento con el presidente Boric. ¿Por qué? Porque, mira, tenemos el Ministerio de Vivienda y Urbanismo trabajando de la mano con el municipio. Tenemos al Servio de la misma manera. Bienes nacionales, estamos a punto de tener el comodato de concesión a título gratuito del sector donde vamos a hacer 3.500 viviendas. Entonces, se están dando todas las opciones para poder concretar el proyecto que tenemos, que es un proyecto que antiguamente se llamaba Lobito, era un sueño, ojalá, digamos, era Lobito, ¿cierto? Y el trabajo que ha hecho el senador Soria cuando fue senador, colega del ministro Monte. Entonces, el hecho de que un ministro de Vivienda y Urbanismo haya venido tantas veces en tan corto tiempo a Iquique y la ministra de Bienes Nacional, entonces, eso no es por casualidad, se ha hecho todo un trabajo detrás de aquello. Entonces, hay que reconocer eso también, hay que reconocerlo. Y de que el ministro Montes tiene la mejor expectativa, o sea, está esperando que nosotros podamos empezar a poner la primera piedra, es real. Es real. Entonces, el municipio, mandatado por el alcalde, tengo la misión de poder concretar eso. O sea, tenemos que hacer, hay mucho trabajo. Hay que partir por la urbanización. O sea, no es llegar y colocar casitas, sino que hay que urbanizar. Y no solo casitas, como decía el Ceremi, equipamientos, colegios, CEFAM. Equipamiento comunitario. Comunitario, de todo. Es una nueva ciudad. Sí. Entonces, el desafío es bastante grande. A lo mejor no vamos a llegar a terminarlo, pero sí a empezar. Vamos a comenzar. Vamos a colocar la primera piedra de ese proyecto. Esa es la expectativa. Gracias Héctor, pero me parece que sintetiza muy bien y creo que la gente está anhelante y hace rato que esperaba esas buenas noticias. Me quedo con esa frase. Estamos en el mejor momento precisamente. Así que, Ceremi, sí, para redondear y cerrar esta conversación de hoy. Primero, la pregunta es ¿cómo evitamos que se convierta en una competencia? Sí. Yo creo que eso parte de una directriz clara. Nosotros lo que estamos trabajando es por el derecho, ya lo dije antes, pero es por el derecho a la vivienda y a la ciudad. Es decir, nosotros no estamos pensando en construir mercancía transable, sino que estamos poniendo por delante de todas nuestras acciones la necesidad de la gente de tener un lugar digno y adecuado donde vivir. Cuando tú partes de ese principio, tú necesitas actores, por ejemplo, como el mundo inmobiliario. Ellos no son nuestra competencia, digamos. Ellos son socios estratégicos para que nosotros avancemos. Hoy día nosotros tenemos generado un diálogo con la industria inmobiliaria muy directo. De hecho, el Ministerio acaba de levantar hace algún tiempo atrás, y hoy día seguimos en proceso, un monto no menor, en la región creo que se fueron 16.000 millones de pesos, que se le entregó a aquellos proyectos de las empresas inmobiliarias que habían sido mermados por el alza de precios de materiales del producto de la pandemia. Ellos hoy día están colaborándonos en este proceso, son socios como te digo, en este trabajo, pero quizá la diferencia es precisamente que nosotros hemos puesto por delante la construcción de vivienda y la construcción de ciudad y no el negocio especulativo. Cuando el Estado pone a disposición el suelo, que te lo dije un poquito antes, ha sido uno de los bienes que más ha subido su precio en las últimas décadas, en Chile hay gente que está comprando suelo como inversión de otros países. Vienen a comprar suelo de estas parcelas de agrado en el sur, digamos, porque saben que es poner la plata en un lugar seguro porque tenía una plusvalía muy alta. ¿Hay especulación? Hay mucha especulación. Eso es especulación, digamos, y la especulación no tiene necesariamente un contexto negativo. Es solamente poner la plata en donde la plata va a estar resguardada. Entonces, lo que está haciendo hoy día el Estado al poner a disposición el suelo es entregar un mensaje. Es decir, el suelo es para solucionar los problemas y las necesidades de la gente. Entonces, para responder a tu pregunta, yo creo que aquí no hay que hablar de competencia, hay que hablar de colaboración entre las distintas partes. Lo mismo que decías antes. Es más,
no solo hay que hablar de municipio, ministerio, gobierno regional, sino que también hay que pensar, por ejemplo, en otros ministerios. Nosotros estamos levantando con el delegado presidencial una mesa de trabajo planificación, precisamente por la expansión sur, pero también por Alto Hospicio y también por Pozo Almonte, donde tiene que estar educación, salud, transporte, energía, trabajo, por ejemplo, trabajo y economía, en el caso de Pozo Almonte, que lo queremos levantar como una alternativa de instalación de familias de manera permanente. Es decir, tenemos que dar avance, porque nuestro sistema, insisto, que es muy limitado en cuanto a temas de planificación, no nos permite, no tenemos una sola cabeza que está viendo todo este trabajo, entonces tenemos que tener fuerza de Estado. Y ahí me tomo lo que dice Héctor, bueno, es bueno que lo diga, porque si lo digo yo, este es el mejor momento porque hay apoyo al gobierno, sería un poquito autorreferente, claro, pero ya que lo dijo Héctor, ya lo dijo, precisamente sí. Yo creo que es un muy buen momento porque aquí hay fuerza de Estado puesta en la planificación de la ciudad y finalmente en mejorar la calidad de vida de las y los, en este caso iquiqueños, pero yo le agregaría además de las y los tarapaqueños, porque lo que estamos haciendo es a nivel regional. En la región. Gracias, Seremi. La idea es tener buenos socios colaborando y no necesariamente en competencia tenaz sobre quién llega primero o quién se queda con más. Sí. Esa es la idea. Muchas gracias, ha sido una estupenda conversación, muy franca y además con contenidos nuevos que estamos seguros que nuestra teleaudiencia de hoy va a valorar muchísimo. Gracias, Seremi y Diego Rebolledo Flores. Hasta una próxima oportunidad. Igual Héctor Varela Calle, del Departamento de Vivienda de la Municipalidad. Se agradece toda la información y será hasta una próxima oportunidad en que conversemos nuevamente. Muy bien. Y bien, estimada teleaudiencia, en esta franca y amena conversación con el Seremi de Vivienda y Urbanismo, con Diego Rebolledo Flores, y el encargado del Departamento de Vivienda Municipal, Héctor Varela Calle, hemos intentado dar a conocer a ustedes un panorama, las metas, los fenómenos que están detrás y en el centro dinámico de la necesaria producción de vivienda para los tarapaqueños y tarapaqueñas. Hemos acentuado en Iquique, pero sin duda alguna coincido totalmente con el Seremi de que es la región. Así que espero que hayan contado ustedes con esta información que todo el mundo la tiene en el aire y que nosotros se la traemos en diálogo abierto para ustedes toda la semana. Hasta pronto y ya estaremos con otro importante tema y grandes exponentes como los de hoy.